Buenos días, hermanos. Qué grato tiempo de estar nuevamente aquí en la casa de nuestro Señor. Algunos de ustedes estuvieron el viernes aquí, tuvimos un buen tiempo compartiendo, alabando al Señor. Siempre es grato poder congregarse como hermanos y poder compartir los unos con los otros. Y también ver a personas también, algunos quizás, hay personas nuevas con nosotros también o vienen por primera vez. Gracias por estar en este tiempo, haberse dado el tiempo de venir a este día domingo, donde algunos descansan, pero en realidad a lo mejor la gente no sabe que nosotros también venimos a descansar, porque la casa del Señor es un lugar de descanso, un lugar de paz, un lugar de refrigerio también. Es un lugar donde también venimos a dejar nuestras cargas, aunque las cargas las lleva el Señor, pero este es un lugar simbólico que el Señor lo estableció, aunque sabemos que el templo de Dios somos nosotros. Pero ¿y dónde está el templo de Dios? Está Dios. Así que aquí está Dios con nosotros en esta mañana. Bueno, hemos venido hablando acerca de lo bueno que es Dios. Dios es bueno, ¿cierto? Y hemos estado hablando de esta serie, ya viviendo en la bondad de Dios, que ya en el día de hoy vamos en el 6. Quiere decir que nos quedan 2 más. Así que hoy día a la noche y próximo domingo estaríamos finalizando este análisis que hemos estado haciendo al Salmo 23, donde ha sido el texto base para nosotros durante este mes, donde Dios ha demostrado que es sumamente bueno, donde Dios nos prometió suplir cada una de nuestras necesidades, donde Dios justamente ha obrado en nosotros. Y en el día de hoy vamos a estar hablando acerca del Dios de mis valles, porque el Señor dijo en el Salmo 23, aunque andes en valles de sombras y de muerte, no temeré. ¿Qué habrá querido decir el Señor? ¿Qué podemos sacar provecho de esa enseñanza de los valles? Y más encima nosotros estamos en un lugar que contiene valles. Y es interesante que por si acaso, nuestros valles son únicos en Chile. ¿Ya? Hay muchos valles en Chile, pero la peculiaridad de los valles de la cuarta región es que son valles transversales, son los únicos valles transversales tal cual. Tenemos los valles, todos los otros valles van paralelo al mar, nosotros somos contrario al mar, los valles vienen de la cordillera. A lo mejor ustedes van a decir, no, pero hay otros valles en otros lados. No, esos valles no son tan rectos como los de la cuarta región y se consideran los únicos valles transversales en nuestro país. Pero valles en la Biblia, ¿qué quiere decir valles en la Biblia? Por algo dijo el Señor, aunque andes en valles de sombras. Porque también es Dios es de solo de valle o Dios de todo. Dios de planicie, Dios de montaña, Dios de valle, Dios de todo. Pero valle en la Biblia simboliza 2 cosas. Simboliza dificultad, esa es una cosa que simboliza valles en la Biblia, dificultad. Pero también valle simboliza donde Dios actúa. Porque vamos a analizar en el día de hoy vamos a referirnos a 4 valles, aunque en la Biblia hay muchos valles, pero vamos a ver que donde Dios más trabajó fue en los valles. Donde Dios trajo más solución a problemas fue en los valles, no fue en las planicies, no fue en las montañas, sino en los valles. Pero vamos ahí al Salmo 23. Salmo 23... ¿Se lo ha aprendido o no? ¿Se lo sabe de memoria? ¿No? ¿Se lo sabe de memoria la hermana? Excelente. Porque una de las metas era aprendernos el Salmo 23. Todavía quedan 2 días más para poder recordarnos este hermoso Salmo. Salmo 23. Vamos a leer del versículo 1 al 4. ¿Se lo sabe de memoria? ¿Estaría dispuesto a decirlo sin mirar? ¿O no? ¿Todavía no? Ya vamos a ver qué dice ahí. Todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3.
Ahí si usted tiene en su Biblia, hay algunas cosas que yo marqué, pero se me olvidó marcar ahí en la proyección. Nada me faltará, porque son los temas que hemos estado tocando. Dios suplirá todas nuestras necesidades, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará, que lo estuvimos viendo. Confortará mi alma, y ahí también falta subrayar, me guiará. ¿Quién guiaba? Bien, eso es lo que estuvimos viendo la semana pasada, el Espíritu Santo, pero hoy día estamos hablando de, aunque ande en valles de sombras, de muerte, no temeré mal alguno. Entonces vemos justamente a través de la palabra de nuestro Señor que aunque pase por la sombra de la muerte, el valle de sombras y de muerte, y lo mencionaba por si acaso la semana anterior, que este no es un salmo que está hablando de la muerte, no es un salmo que está hablando de que es un salmo que David lo trajo para cuando estuviéramos pasando un funeral. Aunque es el salmo más leído en un funeral, David no estaba hablando de un momento de muerte como tal, de un funeral, sino estaba tratando de hacernos ver a cada uno de nosotros lo maravilloso que Dios es bueno. Y no interesa en la circunstancia que nosotros estemos pasando, aunque el Señor nos decía justamente que aunque uno ande en valle de sombras y de muerte, no íbamos a temer. Cuando vemos justamente pensar realmente todo lo que sucedió en Israel, e inclusive vamos a ver que hay grandes batallas que han sucedido en Israel, y que por lo regular todas esas batallas fueron en medio de valles. Y David las conocía, David conocía la historia, y me imagino, creo yo, esto es algo personal, que David también tenía esa gran mirada de que en las historias, antes de que él fuera rey, Dios siempre estuvo ayudando en valles. En especial, ¿se acuerda Moisés? Moisés tenía que atravesar y Moisés tuvo que enfrentar algunas batallas. Sabemos que Josué y Caleb también tuvieron que visitar un valle. ¿Se acuerda que lo vamos a estar viendo? Mandó 2 espías y solo 2 se enfrentaron a los gigantes que vivían en valles. Y realmente vemos todas esas cosas que David justamente dice, aunque ande en valles de sombras y de muerte, no temeré mal alguno. Es impresionante a través de, cuando en el caso mío estamos preparando materiales o como esto y uno se empieza a ver qué versículo me sirve, qué no, y te lleva a otra historia. Al final termino leyendo capítulos enteros para poder sacar 2 o 3 versículos, pero te das cuenta de cómo Dios realmente siempre ha estado ahí. Y quiero que en esta mañana justamente podamos aprender acerca de lo que nos dicen los valles, los tipos de valles que vas a enfrentar, los que vas a tener que pasar esos valles, pero también cuando te encuentres en esos valles, ¿qué tienes que recordar? Vamos a orar para bendecir este tiempo, la palabra de nuestro Señor, preparar nuestro corazón para todo lo que Dios nos va a hablar en esta mañana a través de su palabra. Gracias Dios Padre, te damos en esta mañana por permitirnos estar aquí en tu casa, Dios. Agradecido por todo lo que haces, lo que harás, y Señor, por todo lo que has puesto en tu palabra, tu inspiración sobre hombres que trajeron la palabra de Dios para que nosotros crezcamos, nos arrepintamos, avancemos en el camino de la fe y podamos también proclamar el Evangelio. Bendice, Señor, a cada persona, en especial, creo que siempre sabemos que hay palabras que son específicas para nosotros. A veces Dios, tú nos pones palabras en general, a veces Dios nos trae enseñanzas donde yo pueda hacer la ayuda de alguien. Pero al final no interesa para dónde vaya la ayuda o si es para mí o otro. Sabemos que la palabra nunca vuelve vacía. Que así sea, Dios, en nuestra hora, en este momento, que la podamos llevar, aplicar a nosotros o a otros. Bendice Dios también a nuestros jóvenes, nuestros pequeños que están en sus clases, que están también conociendo, aprendiendo de nuestro Señor. Bendice este tiempo, bendice tu santa palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que vemos ahí en la palabra de Dios, vamos a encontrar muchas circunstancias, como decía David, pero mire, ahí en el libro de Primera de Reyes, capítulo 20, versículo 23, si usted quiere por favor ir a su Biblia,
porque eso no está, si no está en su hojita, o si está. Sí, si está, no. Ustedes tienen el 28, no el 23. ¿Ya? Primera de Reyes, capítulo 20, versículo 23. Esta es una historia, se las recomiendo. Hay historias en la Biblia que son muy buenas, buenísimas. Esta es una de esas historias donde vemos que el rey Acab tiene que enfrentar una gran batalla con los sirios. ¿Ya? Es interesante esta batalla porque ¿qué hicieron los sirios? Juntaron a 32 naciones. Si usted lee la historia, juntaron 32 naciones para atacar a Jerusalén, a Israel. Entonces, imagínense, usted puede pensar, 32, como el día, 32 países se reúnen para atacar a Chile. Esa era la circunstancia que estaba viviendo en aquel tiempo. Y realmente los sirios iban a intentar, porque los sirios siempre intentaron, como los filisteos y otras naciones, se enfrentaron justamente a Israel. Y aquí cuando en Primera de Reyes 20:23 nos está contando una historia que sucedió más o menos 2900 años atrás, donde los sirios están yendo contra a Israel. Y dice en el versículo 23, vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló a Acab, le dijo, así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo los entregaré toda esta gran multitud en tu mano, para que conozcáis que yo soy Jehová. Si usted se da cuenta, mire lo que está diciendo el texto. Dios no es Dios de valle. ¿Y qué dijo David en el Salmo 23? Aunque andes en valles de sombras y de muerte, no temeré porque estás conmigo. Pero los sirios pensaron que Dios no era Dios de ciertas cosas, e inclusive Israel también lo pensó en su momento. Como que Dios actúa en ciertos lugares y en otros lugares no actúa. ¿Y sabes qué? Déjame decirte que Dios actúa en todo y en cualquier lugar. Y cambiaron los planes, y una de las estrategias era luchar contra los israelitas en las colinas. Pero realmente iban a luchar en las partes superiores, planas, y ahí es donde cambian la estrategia. Y en el versículo 27 dice, los hijos de Israel fueron también inspeccionados y tomando provisiones fueron al encuentro de ellos, de los sirios, y acamparon los hijos de Israel delante de ellos como dos rebaños de cabras, y los sirios llenaban la tierra. Entonces, piense usted, en esa historia hay 7,000 israelitas versus 100,000 sirios. Y ellos están diciendo, miren, tenemos una idea, la mejor idea es que pesquemos a los israelitas y los metamos en los valles, porque ahí los vamos a aplastar. Y vemos que Dios, y ellos tenían el concepto de que Dios no trabaja en ciertos lugares, y Dios sabe que sí trabaja. Y dice en el versículo 28 que ustedes sí ese tienen en su hoja, dice, vino entonces el varón de Dios de Israel y habló diciendo, así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho que Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo los entregaré esta gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Jehová. Mi hermano, Dios no es Dios de algunas cosas nomás, es Dios para todo. No es Dios solo de monte, en especial Dios dice, yo voy a demostrar que soy Jehová en los valles. Por eso, ese concepto de valle que yo le decía muchas veces en nuestra vida, que es dificultad, yo lo trataba de asimilar todo lo que está diciendo la Escritura con respecto a nuestra vida. Donde Dios, ocupando el contexto de esta historia, donde Dios iba a operar más en la vida de nosotros.
¿En las planicies donde todo está bien o en los valles donde hay tiempos de sombras y de muerte? Y yo creo que ahí nosotros podemos entender que Dios es el Dios de los valles, el Dios en los tiempos de oscuridad. Por eso muchos de nosotros tenemos el concepto que Dios está por allá arriba, pero Dios también está abajo. Dios no solo está aquí, sino Dios está abajo. Entonces veamos ahí justamente algunas de las cosas que nos va a enseñar la Biblia en esta mañana. Vamos a hablar acerca de lo que sabemos acerca de los valles. La Biblia nos dice mucho y esperamos aprender de lo que sucedió en la Biblia y que son aplicables a muchas de nuestras experiencias o situaciones que vivimos. Y lo que sabemos de los valles, número uno, ustedes están ahí en su hoja. Número uno, una de las cosas que tenemos que saber de los valles de sombras y de muerte, que los valles son parte de la vida, no son inevitables. Si usted considera que no va a pasar nunca por un valle, está equivocado. Usted va a pasar por los valles. Entonces los valles son parte de la vida. Entre paréntesis, inevitable, no lo son. No son inevitables. Son parte de la vida. Así que vamos a pasar por valles. Vamos a andar en valles. Vamos a pasar de vez en cuando por valles, como también vamos a estar en lugares de planicies bonitos, pero es importante saber que vamos a pasar en valles. Y dice ahí en el libro de Deuteronomio, en una versión muy diferente a la Reina Valera, por eso la dejé tal cual, porque dice: la tierra que pronto tomarás para ti. ¿Se acuerda hablando a Moisés? Dios le está hablando a Moisés y le dice: la tierra que pronto tomarás para ti es una región de colinas y valles. Colinas está simbolizando lo bueno. Es lo bueno las colinas. Pero también iban a venir tiempos justamente en la vida de Israel y en la vida de nosotros que realmente son de valles y son inevitables. En 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12, la Escritura nos dice: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha venido como alguna cosa extraña aconteciese. ¿Qué nos está diciendo Pedro? Que no tenemos que sorprendernos de que estemos pasando momentos de dificultad. No tenemos que sorprendernos de que las cosas estén difíciles. No tenemos que sorprendernos que el mundo como está. Porque a la final, una de las cosas que tenemos que confiar es que Dios es Dios de colinas, como también es Dios de valles, de tiempos no muy correctos. No nos sorprendamos. Si usted está vivo, primero, dele gracias a Dios. Segundo, depende dónde va a estar hoy, porque a lo mejor hoy día algunos de ustedes están en las colinas. Recién hablaba, me acerqué se me acercó una hermana y me dice: pastor, estoy en las nubes, estoy contenta, no está abajo, está arriba, está en las nubes, está feliz por su hijo ahí que se graduó y todo. Y yo: ¡ay, qué bueno! Eso es lo que sentimos los hijos. Yo recién estaba ahí, me estaba escuchando la última alabanza y estoy mirando a la baterista, que es la más bonita de toda la iglesia después de mi señora, y miraba a mi hija. ¿Y dónde estaba yo? Me siento orgulloso ver mi hija, ver sus muñecas, cómo golpea, que todo el trabajo que hace, siempre lo repito, porque uno se siente. Ahora, cuando aparezca el pelafustán, cuando aparezca el no deseado, ¿en dónde voy a estar? En los valles de sombras y de muerte. Pero Dios, ¿qué dijo? No temerás. Tranquilo, voy a estar contigo. Me hago para mí el Salmo 23. Ojalá Dios viniera antes, pero
No sé. Por eso les digo yo, y bromeando, y no estoy bromeando en el sentido con mi hija, sí, porque los que somos papás, yo quiero que mi hija se case, yo quiero que tenga mi hija un marido que sea un varón de Dios, que la guíe, la acompañe, le enseñe de Dios, pero también para uno, en esa incertidumbre, de repente caemos en los valles, y yo creo que muchos de nosotros los padres a veces caemos en ese valle, pero el Señor dijo, yo voy a estar contigo. Así que por eso les digo yo, no nos sorprendamos de las cosas que van a suceder. Van a haber tiempos de colina, van a haber tiempos de valle. Pero también, número 2, lo que sabemos de los valles es que los valles suceden a todos. Es imparcial. No interesa si tienes recursos o no tienes recursos. No interesa si estás con trabajo o sin trabajo. No interesa que estés casado o soltero. No interesa que seas de esta ciudad o de otra ciudad. Nada tienes que comprender, ninguna cosa, inclusive aunque seas cristiano. Que uno podría decir, los cristianos no sufren y la gente del mundo sí sufre. No. Los valles le suceden a todos porque son imparciales. No hay manera de que alguno de los que estamos aquí podamos evitar pasar por un valle. Dice el libro de Salmos, capítulo 34, versículo 19, dice, muchas son las aflicciones de ¿quién? No dijo pocas. Si usted considera, ¿y por qué a mí? ¿Se ha preguntado eso? ¿Por qué a mí? ¿Por qué tanto me pasa a mí? ¿Por qué yo no va? ¿Alguien lo ha dicho? Ahí tiene un versículo donde Dios te podría estar respondiendo esa gran inquietud que muchos cristianos tienen. ¿Por qué me pasa a mí todo? Porque eres justo. Porque eres salvo. Y te puedo decir, según la palabra de Dios, nos dice que los salvos vamos a pasar más problemas que los que no son salvos, que las personas que no buscan de Dios. Y lo he dicho, como dice ahí en Malaquías, las bienaventuranzas de los malos. A los malos le va bien, a los malos tienen más recursos, los malos que no van a la iglesia y que están acostados en esta hora durmiendo, les suben el sueldo, que no quedan sin trabajo, la señora les lleva desayuno a la cama. Y usted aquí en la iglesia se tuvo que levantar temprano, quizás pelear con la señora, que apúrate, que ya vamos a llegar tarde, que esto acá, o sea, somos justos, pero es por una gran verdad, porque Dios tiene que moldear nuestro carácter. Y Dios moldea el carácter de sus hijos, no moldea el carácter de otras personas. El Señor dice en el libro de Mateo 5:45, busque Mateo 5:45, eso no está, eso es gratis, eso no está en su hoja, y tampoco está en la proyección. Mateo 5:45. Pero esta es una gran verdad, que a veces pensamos que Dios es de un solo lado. A veces la gente del mundo piensa que Dios nos ayuda a nosotros nomás, y nosotros creemos que Dios nos ayuda a nosotros y no a ellos. No. Dice el libro de Mateo 5:45, léalo fuerte en esta mañana, Mateo 5:45, a la 1, a las 2 y a las 3. Dios con todos, es el mismo Dios. Sea creyente o no sea creyente, hace salir el sol. Sea creyente o no sea creyente, trae la lluvia o trae la sequía. Pero también los valles no solamente son inevitables e imparciales. Número 3, los valles son impredecibles. ¿Sí o no? Los problemas son impredecibles. La gran mayoría llega de un día para otro. Puede usted estar bien y de un día para otro cambian las cosas. ¿Sería bueno programar sus valles?
Oh, en 2 meses más, Señor, estoy listo para entrar al valle. No, no son programables los valles. Los valles llegan cuando tienen que llegar. Y no sé si usted ha notado, pero a mí me ha pasado algunas veces en la vida que un buen día puede convertirse en un mal día. Así. No sé si le ha pasado, pero algo que usted venía con todo el ánimo, con las ganas, y todo cambia en un instante. Una llamada telefónica cambia todo. Desastres, por lo regular, vienen rápidamente. Todo cambia de un día para otro. A veces nos levantamos en la mañana bien y en la noche suceden cosas. Y en un instante realmente puede cambiar todo. Por eso el Señor nos decía en el libro de Proverbios, capítulo 27, versículo 1, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Muy parecido a lo que dice el libro de Santiago. Que no pensemos en un futuro tan grande más adelante diciendo, no, voy a hacer esto otro, sin consultarle a Dios y preguntarse si Dios acaso quiere, dice Santiago. ¿Por qué las cosas pueden cambiar de un día para otro? El otro día estaba conversando con mi señora y sonó el teléfono, y una de las cosas que me angustia, esa es una angustia, pero una angustia controlada. Cuando suena el teléfono después de las 12 de la noche, para mí es un tiempo de algo pasó. Algo pasó. Y uno se aprieta, se angustia. Y uno se empieza ya a veces a meterse en el valle sin que lleguemos a ese valle. No sé si a usted le ha pasado. Que usted despierta sobresaltado. ¿Y por qué? ¿Y quién está llamando a esta hora? Me acuerdo hace años atrás, esta es una anécdota. Hace años atrás me llamaron un día, 3 de la mañana suena el teléfono. Y desperté sobresaltado y contesto el teléfono. Y me dice un joven, ¿aló, pastor? Sí. ¿Dirijo yo mañana la alabanza? Creo que venía llegando a su casa, parece. O no vio el reloj. Es increíble que hoy día es una anécdota, pero que suene el teléfono a esa hora es complejo. Por eso los problemas son inevitables. Los valles son imparciables, los valles son impredecibles. Pero profundicemos un poquito más, porque la Biblia está llena de valles importantes. Hay muchos valles mencionados en la Biblia, y a lo mejor usted algún día podría pescar una concordancia, buscar la palabra valles, anotar todos los valles. Le estoy dando una recomendación de las que uno hace, y que lo que a veces uno así aprende, buscar muchos valles. Y así empecé a buscar valles, y lo importante es aprender qué sucede en esos valles, cómo Dios actúa en esos valles, y queremos ver justamente estos valles. Unos mencionados en la Biblia que vemos aquí, que ustedes tienen en sus hojas, van a encontrarse el famoso valle de Sidín. Esto usted lo va a encontrar ahí en Génesis capítulo 14. Esta fue una batalla importante, una batalla épica, si cuando ocupamos los términos épicos, ¿cierto? Ahí encontramos una batalla donde 4 naciones se juntan para atacar a 5 tribus de Israel, o a la nación de Israel, pero atacar a 5 tribus. Entonces se habla acerca de la batalla de los 9 ejércitos. Y es impresionante, es precioso lo que está sucediendo en eso en el sentido histórico. Cuando usted lee la historia del Valle de Sidín, lo que sucedió es impresionante. Es una alpargata al lado del Señor de los Anillos con la batalla de los 5 imperios. ¿A quién le gusta esa parte donde pelean las 5 naciones? ¿A alguien le gusta eso?
A ver, vamos, ¿a quién le gusta esa película donde están las 5 batallas? Levante la mano nomás con confianza. No es antibíblico ni demoníaco, levante la mano nomás. Ah, bien, mira, una dama, excelente. A ti también. Los que no la han visto se han perdido la mitad de su vida. Después de la batalla de Sidim. Ahora, ¿cuántos han leído o han aprendido o han crecido y leyeron la batalla de Sidim? Ya vieron más los Señores de los Anillos que la Biblia. ¿Se da cuenta, no? Bueno, para eso estamos aquí, para aprender. Y mire por favor ahí en el libro de Génesis. No lo iba a leer, se lo dejé para que ustedes lo leyeran, pero lo leámoslo ya. Génesis capítulo 14, versículo 1. Dice, aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kerdoloamer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goaim. Ahora, ¿se parece al Señor de los Anillos? Los nombres, menos nombres raros. Dice que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Admad, contra Semer, rey de Seboim, y contra Israel de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. Ahí dice Sidim, es Sidim. ¿Ya? 12 años había servido Kerdoloam, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kerdolaomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a Rafaitas en Astarot Carnaim, a los susitas en Am y a los emitas en Sabe Kiriataim y a los oreos en el monte de Seir hasta la llanura del Parán que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron en Emispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas y también el amorreo que habitaba en Hace son Tamar, y salieron el rey de Sodoma y el de Gomorra, el rey de Admán, el rey de Seboim, el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es contra Kerdoloamer, rey de Elam, Tidal, rey de Goaim, Rafael, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, 4 reyes contra 5. El valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, algunos cayeron ahí y los demás huyeron al monte. Y tomaron todas las riquezas de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también, porque aquí viene el conflicto, tomaron a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Así que encontramos esta batalla de los cuatro los 4 príncipes versus los 5 o 4 reyes versus los 5 reyes. Ahora no vamos a hablar de esta historia, ya por si acaso, sino que vamos a hablar de lo que significa este valle. Porque este valle que vemos ahí, y en especial el versículo 10, quiero que lo lea usted, el versículo 10, por favor. Todos juntos, versículo 10, a la 1, a las 2 y a las 3. Lo que está diciendo este valle y lo que simboliza este valle, o el término que se le dio a este valle que es Sidim, es, y ustedes van a notar ahí en sus hojas, es el valle del fracaso. Sidim, el valle del fracaso. Es el lugar donde tú resbalas, caes y te atascas. Te quedas preso. ¿Vas a tener fracasos en tu vida? ¿Sí? ¿Sí? En vez de enfrentar la guerra en esta situación,
en vez de enfrentar la guerra, muchas personas a veces arrancan de los problemas. Y déjame decirte que arrancar de los problemas muchas veces va a hacer que te quedes atascado. Quiere decir que no resuelves por si acaso los problemas, huye de los problemas. Y muchas veces nosotros en nuestra vida vamos a enfrentar, y tenemos que tener claro que si Dios está con nosotros en los valles, entonces podemos enfrentarlos. Valles van a llegar. El valle de Sidim llegó. Y en vez de enfrentar, vemos que ellos arrancaron. Por quedar arrancado, quedaron atascados. Por quedar atascados, los saquearon. Y no solamente eso, sino que también se llevaron prisionero a un pariente de Abraham. En ese momento Abraham. Pero sabemos que Dios estaba con Abraham y con todo su entorno. Dios está contigo, pero van a llegar momentos que a veces podemos sentirnos como que estamos atrapados. Y conozco a veces muchos creyentes, personas que están metidos y están atrapados en procesos, están atrapados en adicciones, están atrapados en relaciones y realmente no se pueden liberar de hábitos. Es constantemente tratando de arrancar de situaciones, pero no enfrentan las situaciones. Y eso es elocuente a mucha gente, por eso se habla del valle del fracaso, el valle de Sidim, el valle del fracaso, porque es evidente que hay justamente fracaso. Es un lugar de vergüenza donde, imagínense, arrancar del problema, más encima quedarse metido estancado ahí en los pozos que habían en aquel tiempo. Por eso vemos que muchos de nosotros a veces, en vez de enfrentar el problema, queremos huir del problema, pero déjame decirte que es lo que dice la Escritura. Nos estancamos, quedamos prisioneros por no solucionar el problema. El Señor en su palabra nos habla justamente de enfrentar el problema, y en especial porque Él está con nosotros. También otro valle conocido que ustedes van a encontrar ahí es el valle de Escol. El valle de Escol, la Biblia nos habla en el libro de Números. Vamos a Números capítulo 13, por favor. Usted conoce ese valle, ¿cierto? En Números 13, versículo 23. Dice: llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los hijos. Para poder entenderlo, si usted lee del versículo 1 en adelante, Dios justamente está mandando al pueblo de Israel a la tierra prometida. ¿Han leído esa historia? Les dice que vayan y tomen posesión, y que manden 2 espías que vayan a ver qué había en esa tierra y trajeran un informe para ver cómo atacar. No se olvide de eso. Traigan un informe para ver cómo atacar. Nada más. Y se fueron estos hombres, y dice ahí en el versículo 23 que cuando llegaron al valle de Escol, donde estaba el río de Escol, se encontraron que el lugar era impresionante, porque dice la Escritura que en ese lugar ellos lo describieron con pocas palabras. Es un lugar que fluye leche y miel, o sea, la prosperidad máxima está en ese lugar. Y dice ahí en el versículo 23 que estos espías llegaron, miraron, y si usted se da cuenta que tuvieron que traer un racimo de uva atravesado por un palo, se da cuenta de qué tamaño tiene que haber, o cuántos kilos tiene que haber sido el racimo de uva para atravesarle un palo y traer los 2 hombres. Si hagamos de cuenta, tiene que haber sido quizás 35 kilos, 40 kilos,
un racimo de uva para que no se desarme, porque uno puede cargar 35 o tantos kilos, pero era grande el racimo. Y ellos, realmente es maravilloso lo que está sucediendo. Y se llamó aquel lugar, ¿qué dice? El Valle de Escol, por el racimo que se cortaron de allí los hijos de Israel. Esto es del racimo. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Número 40 en la Biblia es número de prueba, dificultad. ¿Cuántos días tuvo Jesús en el desierto? ¿Cuántos días llovió en el arca de Noé? ¿Cuántos años estuvo Israel dando vuelta en el desierto? 40 el número de pruebas en la Biblia. Por si acaso en la Biblia números tienen un significado importante. ¿Cuántas tribus de Israel habían? ¿Cuántos apóstoles? ¿Cuántas columnas en el templo? ¿Cuántos peldaños en el templo? 12. ¿Por qué 12? Otro día, ese es para otra enseñanza. ¿O quiere con número? El 7, o sus múltiplos, 7, 70, 49. Bueno. Versículo 25, volvieron de reconocer la tierra a fin de 40 días y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y toda la congregación y le mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ellas. Mas el pueblo que habita aquella tierra fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita en el Negueb, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y la ribera del Jordán. Si usted se da cuenta de lo que está sucediendo ahí, trajeron un informe, ahora el informe le están diciendo, fluye leche y miel, pero también hay gigantes en ese lugar, personas de gran estatura. Entonces Caleb, versículo 30, hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, vamos luego y tomemos posesión de ella, porque podremos más nosotros que ellos. Eso era la estrategia de ir a ver qué había para atacar. Pero versículo 31, más los varones que subieron con él dijeron, ¿qué dijeron? No podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ellas son hombres de gran estatura. Cuando realmente dificultades llegan a nuestra vida, ojo, a veces nosotros nos volvemos pesimistas y empezamos a ver cosas donde no las hay. Porque si la tierra traga a sus moradores, ¿por qué hay gente que vive ahí? Si se los traga, como en la Guerra de la Galaxia, que hoy día es día de película, ¿cierto? Señor de los Anillos, ahora lo fuimos a la Guerra de la Galaxia, ¿se acuerda ahí? Que en el desierto se tragaba, buenas películas estoy nombrando hoy día. Entonces, mentira, no era así. Dice versículo 33, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, y por lo menos dijeron algo bien interesante. A nuestro parecer, no era el parecer de todo, a nuestro de esos 10, que eran como langostas, y dice, y así le parecíamos a ellos. ¿Y cómo si eran espías? Si nadie los vio. ¿Se da cuenta que están engrupiendo? Eso sucede muchas veces cuando estamos enfrentando dificultades. Estamos en Escol. Y vemos justamente, en especial, en el libro de Números 13, del 26 al 27, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y le mostraron el fruto de la tierra y le contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, a la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Realmente es muy buen informe, muy bueno. Fuimos, reconocimos, esto es. Pero
Llegaron hasta el arroyo de Escol y de ahí cortaron un sarmiento. Nuevamente, buena información. Uvas, la cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Pero el valle de Escol tiene algo también que fue conflictivo. El valle donde los hombres entraron en miedo. Hay valles de miedos en nuestra vida. El valle de Escol es un valle que representa miedo para algunos. ¿Y por qué hablo de esto? Porque es aquí donde tú escoges, no Dios, eres tú el que escoges. O eres los dos, Josué o Caleb, que dijeron, vamos igual, no importa que hayan gigantes, haya gente, vamos a atacar igual. Si llegó este problema, quedamos sin trabajo, no importa, vamos a salir adelante. Tenemos un hijo que está con problemas, o llegó a ver a la niña, adelante. De una u otra manera saldremos adelante. No te rindas. O puedes tomar el miedo, y el miedo en muchos casos te paraliza. Y muchas veces el miedo no te hace tomar buenas decisiones. Y el miedo a la final simplemente empiezas a ver todo, por si acaso, como ellos lo estaban viendo, que se parecían langostas, que el problema los iba a superar, que el problema era más grande que ellos. Y te digo algo, a veces sí, pero no te olvides que todo problema al lado de Dios es pequeño. ¿Quién los mandó a conquistar la tierra? Dios. Y déjame decirte algo, que una de las cosas que padecemos los seres humanos, todos, en especial los cristianos, que somos olvidadizos. ¿Sabe por qué hacemos Santa Cena? Porque si no hubiera Santa Cena nos olvidaríamos que el Señor va a venir por nosotros. Dios recuerda, le hice una promesa, no se olviden de esta promesa, hagan Santa Cena. Una de varias razones, pero esa es una importante. No nos olvidemos. ¿Y sabe por qué? Porque el pueblo de Israel, cuando tenían que conquistar la tierra justamente de Escol, ahí en el valle, ellos se olvidaron que ¿quién les trajo comida en el desierto? ¿Quién abrió el mar por la mitad para que ellos pasaran? ¿Quién hizo salir agua de una piedra? Ellos vieron grandes milagros en su vida, pero a la hora de que Dios les dice, sigan adelante, no, que no vamos a poder. A veces los cristianos pensamos que somos así. ¿Y sabes qué? Porque es difícil sacarse en nuestra cabeza la mentalidad que el mundo, Satanás, nos ha esclavizado. Yo me pongo en los zapatos del pueblo de Israel en aquel momento. Por 400 años, eso quiere decir aproximadamente unas 4 o 5 generaciones, fueron esclavas de Egipto. Cuando mi papá, estoy hablando no de mi papá, estoy hablando en general. Cuando mi papá fue esclavizado, los hijos nacemos con la mente de un papá esclavizado. Y los nietos nacen con una mente de un papá y un abuelo esclavizado. Y los bisnietos nacen con toda la historia de una familia esclavizada. Entonces nacen sin que todavía tengan esclavitud sobre su vida, con una mente bajo esclavitud. Y lograr salir de esa mente es complejo. Por eso encontramos hoy en día, y lo hemos visto, lo hemos hablado también para los que están tomando el curso, cómo a veces nuestros hijos son un gran reflejo de nosotros. Un papá que padeció que su papá lo golpeaba, por lo regular el hijo termina golpeando. Un papá que fue indiferente con sus hijos, nosotros somos indiferentes con nuestros hijos. Y es porque viene justamente este gran conflicto. Israel lo estaba viviendo, 400 años de esclavitud, donde no podían escoger, donde no podían elegir, donde simplemente servían a otra persona. Dios les dice, ahora vayan, son libres. Y se encuentran con esta oportunidad, tierra que fluye leche y miel, pero su mente
Viene de 400 años atrás. ¿Y qué dijeron? No podemos. Algunos de esas personas que estaban ahí no habían nacido con lo que había pasado atrás, porque el Señor dijo que iban a entrar generaciones nuevas a la tierra prometida, no antiguas, porque Él no quería que lo antiguo poseyera lo nuevo, porque venían de malas costumbres. Pero ojo que el pueblo de Israel, una de sus cosas que hace es que cuenta sus historias, cuenta mucho de sus vivencias, y ellos sin darse cuenta estaban metidos en el valle de Escol, en el valle donde realmente se producía miedo. Por eso vemos que el valle justamente del miedo, donde o sigues adelante o te rindes. Y a la final, ¿qué pasó ahí? ¿Sabe la historia? ¿Qué hizo el pueblo de Israel? ¿Avanzó o no avanzó? Siguieron adelante, avanzaron. ¿Pero qué tuvo que hacer el Señor? Eliminar. Tuvieron que eliminar a los negativos, a los pesimistas. ¿Estaré en un valle de Escol? ¿Tendré miedo ahora? ¿Estás dispuesto a rendirte? ¿Te quieres rendir? ¿No quieres avanzar? ¿No quieres enfrentar? Sabiendo que, escuchando la palabra de Dios, leyendo la Biblia, que Dios te dice, yo estoy contigo, yo te apoyo, ¿por qué queremos renunciar muchas veces? Porque es parte de lo que lamentablemente el mundo a nosotros nos mete en nuestra cabeza. O sigues adelante en los problemas o no, solamente que recuérdate lo que dice el Salmo 23, versículo 4. Aunque andes en valle de sombras y de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Si estás pasando un valle hoy día y tienes miedo en las circunstancias que estás teniendo, no te olvides que Dios hizo una promesa que Él está en el valle. O te paras y te rindes, o sigues adelante a pesar de las situaciones que estemos viviendo. El valle de Elá. En Primera de Samuel, capítulo 17, del 1 al 58. No vamos a leer por si acaso todo eso, pero para que usted lo lea en su casa y pueda aprender acerca de esto que estaba sucediendo ahí. Porque este valle realmente, vas a pasar muchas veces por este valle simbólicamente. Este es uno de los valles que constantemente estamos enfrentando. Es un valle conocido. ¿Sabe cuál es el valle de Elá? ¿Sabe qué tiene de connotación ese valle? Bien, hermano, muy bien. Fue el valle donde David se enfrenta a Goliat. Vamos a tener constantemente esa batalla entre las cosas gigantes y yo, que no soy gigante, pero sí puedo obviamente aprender de este texto qué sucedió ahí. Ahí en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, antes de eso, versículo 32. ¿Qué pasaba con Saúl? Porque ahí estamos viendo que los filisteos estaban atacando a Israel, y un joven muchacho, un joven David, joven, dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. ¿Sabe quién era Saúl? Era el rey de Israel. ¿Sabe qué hacían los reyes en los tiempos antiguos? Peleaban y encabezaban las batallas. ¿Ya? No es como los reyes después de la Edad Media, donde miraban de lejos y mandaban a la gente. O usted es el rey de la casa y manda a sus hijos a enfrentar a otros. No, eso no es bíblico. Dios nos pone a nosotros como líderes. O a la señora: oye, hay un ruido, levántate, mi amor, anda a ver qué pasó. ¿Hay de esos reyes en el mundo hoy día? No mire para el lado, no le pegue codazo, déjelo tranquilo.
No, los reyes de los tiempos antiguos estaban arriba y me imagino a Saúl que estaba preocupado, porque Saúl le correspondía, ¿a qué le debería haber correspondido ir a la batalla? A Saúl. Y mire, un jovencito le dice, no desmayes o no tengas miedo, sería en la traducción. No tengas miedo. Qué tremenda la respuesta de David. Y a veces, doy gracias a veces por nuestros hijos. Hay veces que nuestros hijos nos alientan también. Hay veces que nuestros hijos nos han dicho, papá, tranquilo, todo va a estar bien. Es bueno eso, que un joven pueda a veces recordarte lo que creo que le has hablado tú de esos días. Yo creo que, miren, para hacerme entender, les enseñamos a nuestros hijos, les hablamos de Dios, les planteamos quién es Dios y ellos lo entienden en su inocencia y en su madurez lo van comprendiendo. Y hay veces que uno, después de haberle hablado de Dios a nuestros hijos, también vienen tiempos de debilidad. Pero qué maravilloso es ver a veces a nuestros hijos alentándonos. ¿Y sabe por qué nos alientan? Porque usted le enseñó y le habló de ese Dios. Entonces no crea que a veces uno como papá se debilita. Sí, nos debilitamos, pero qué maravilloso a veces ver a nuestros hijos, y no interesa la edad, a veces niños de 5 años, niños de 8, de 10, o un joven de 20, o mis hijos el mayor de 23, y te digan, papá, todo va a estar bien, todo va, tranquilo. Qué grato es eso. Pero aquí vemos a Saúl justamente enfrentando esta situación. Pero encontramos ahí en el capítulo de Primera de Samuel, capítulo 17, y mire por favor del versículo del 2 al 4. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía la altura de 6 codos y un palmo, algo así aproximadamente de 3 metros con 62 centímetros. Era grande. O 2 metros, le puse mucho yo, le agregué 1 metro de más. 2 metros 62, más o menos, 2 metros 69. Depende, las medidas antiguas cambian a las presentes por si acaso. Pero 2 metros 69, 2 metros 62, 62, 2,69. Le puse 3, ¿cierto? ¿Dije 3 o no? No, ahí ya le agregué ya, como los espías de números 13. 2 metros 69. Para que usted tenga una idea, un arco de fútbol mide 2 metros 42. Alberto Larraguibel saltó 2 metros 45. Ya el que saltó en el caballo, el salto más alto, el caballo del Guaso, y es Larraguibel de los buenos. Por si acaso. Estoy sacando pecho aquí yo. Es mi segundo apellido. Somos de eso, por si acaso. Ya, del teniente Alberto, somos de ahí, de ese grupo. Y realmente es grande, es grande. Y vemos justamente lo que sucedió aquel día. Dice, y los filisteos, versículo 3, estaban sobre un monte. Y usted puede ver, se da cuenta de que montes, a lo mejor en su cabeza está diciendo monte, montaña. No, monte es planicie en la Biblia. Cuando habla de monte no está hablando de una montaña, eso es montaña, cuando altura no. Monte es planicie. Entonces están a un lado y al otro lado, y está el valle. Entonces el problema o la solución del conflicto, ¿dónde iba a ser? De aquí sale el paladín, de aquí sale el otro paladín, que debería haber sido Saúl. Y ahí está el conflicto que está sucediendo. Entonces salió el campeón, que era
Goliat, y que era grande. ¿Cuánto medía? Aproximadamente 2,69 metros. 62, 69. Ahora, saliendo de aquí, algunos le van a poner 2,70. En la esquina 2,80 y después terminan con el pastor con 3 metros y tanto. Y así parte la historia. Lo bueno que quedó escrito eso. Pero en el versículo 11 de Samuel 17, encontramos justamente que oyendo Saúl y todo Israel, estas palabras del filisteo se turbaron y tuvieron gran miedo. Gran miedo. El valle de Elá. Tuvieron gran miedo. Y están viendo justamente lo que está sucediendo. Pero ¿qué dijo el Señor? Entienda usted hoy día esa historia con lo que David está diciendo en el Salmo 23. ¿Lo está viendo? Porque la solución del conflicto, Jehová es mi pastor. Jehová peleará por nosotros. ¿Y dónde iba a ser la gran batalla? En el valle de Elá. Por eso pienso por un momento en el Salmo 23, versículo 4. No sé si David se estaría acordando de esa historia, pero de que fue algo importante. Los valles en la vida de David donde Dios actuó era realmente tan claro que él lo dejó. Aunque ande en valles, no está diciendo que aunque me muera, no, dice aunque ande en valles donde hay batallas, hay conflicto, el Señor está conmigo. Por eso es sumamente importante que cuando estés pasando dificultad y a lo mejor estás y te está entrando el miedo, el pánico y no sabes qué hacer, qué va a pasar conmigo, recuerda lo que David estaba viviendo en ese momento, siendo de que él no era parte de la pelea, pero estaba ahí. Y dijo David a Saúl en el versículo 32, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, del filisteo. Tu siervo irá y peleará contra el filisteo. Los historiadores dicen más o menos que David tendría que haber tenido entre 17 y 18 años en esa batalla. Un jovencito. Él no estaba vestido como guerrero, él era el que llevaba las viandas a los hermanos que estaban en la guerra. Era como el aguatero. Y el aguatero dijo, yo voy a pelear. Es impresionante cómo personas en las mismas circunstancias, para algunos están muertos de miedo y otros están dispuestos a dar la pelea y a no rendirse. ¿Cuál es la clave? ¿Con quién estoy en la batalla? Porque la pelea era la misma, el filisteo era el mismo, el valle era el mismo, pero quien acompañaba a Saúl y quien acompañaba a David era lo que iba a marcar la diferencia en los problemas que tenemos en nuestra vida. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, y lo vimos hace un momento, y Israel sobre el otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Así que el valle de Elá es el valle del conflicto. Cuando te enfrentas a un desafío gigante. Hoy día tenemos gigantes en nuestra vida. Tenemos hoy día un mundo que es un gigante. Tenemos leyes que son gigantes. Hay situaciones en nuestros hogares que realmente son complejas. A veces nuestro matrimonio se vuelve un valle. ¿Amén? ¿Están de acuerdo conmigo, no? Los matrimonios se vuelven un valle a veces. Y a veces está uno en esa planicie y el otro en esa planicie. Y están ahí para ver quién.
Y ya sabemos quién es gigante, quién es la gigante ahí. Digo yo, ¿no? El gran conflicto en el matrimonio muchas veces, ¿por qué? Porque dos gigantes se encuentran. Procese lo que acabo de decir en ese sentido. En el valle de Ela no se enfrentaron dos gigantes, uno solo. Y el otro era humilde, pequeño, pero que confiaba en Dios. Pero hoy día, ¿por qué tenemos grandes conflictos en el matrimonio? Es porque no hay pequeños, humildes, sino son dos gigantes que están tratando de ver quién tiene la razón. El siguiente valle. No le diga, oye, ahí está tu valle. No. No dice eso por si acaso. Porque es con B larga. Oye, vamos a hablar de ti, despierta. Un valle importante, un valle que toda persona en los tiempos antiguos que quería ir a Jerusalén tenía que pasar por el valle de Baca, o conocido como el valle del llanto. Aunque sabemos en la Escritura lo que sucedieron muchas cosas importantes ahí, pero veamos algunas cosas importantes del valle de Baca. Salmo 84, versículo de 5 al 7. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle de lágrimas, o Baca, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Una de las características del valle de Baca es que es un valle seco, no hay agua. Entonces toma sumamente importancia lo que estaba diciendo el Salmo 84, que un valle sumamente seco se puede transformar en un valle verde, lleno de agua. Y yo creo que muchos de nosotros deberíamos pasar en ese valle. Porque el agua, simbólicamente, en lo que está diciendo el salmista en este salmo, es que el valle se llena de agua cuando llegamos nosotros. Porque cuando el valle en sí es un valle seco, no tiene nada. Y todos nosotros vamos a enfrentar muchas veces este valle. Dice en el versículo 6, en especial del Salmo 84, 6, atravesando el valle de lágrimas, Baca, lo cambian, ¿en qué dice? En fuentes, cuando la lluvia llena los estanques. Pero ¿quién cambia ese valle? ¿Quién cambia ese valle? Nosotros. Dios obra, Dios produce el hacer como el querer. Pero acuérdense lo que dijo también el Señor en su palabra, que desde tu corazón correrán fuentes de agua viva. Somos nosotros los que llenamos un valle seco en algo con agua. Somos nosotros los que realmente ponemos nuestra fuerza, nuestro esfuerzo, nuestra actitud en un lugar donde hay secano. En otras palabras, la fe tuya puede convertir un lugar seco, sin agua, en un lugar de manantial, donde se puede encontrar frescura, donde puedes encontrar lo que Dios quiere realmente hacer en tu vida para impactar la vida de otros. Todos, como les dije, hemos enfrentado un valle de Baca, pero algunos lo han dejado seco y otros tienen que luchar y han luchado para dejarlo con corrientes de agua. Quizás haciéndolo personal, en mi vida a veces hubieron situaciones en mi matrimonio donde el valle estaba seco,
pero tomamos la decisión de volverlo un manantial. Dios quería que se volviera en un manantial, pero dependía de nosotros. A veces hay relaciones que son secas entre amigos, pero uno de ellos pone todas las ganas y Dios obra que esa amistad que en un momento era seca se hace firme. Porque uno es el que pone aquel tiempo. Pero cuando nosotros vemos el Valle de Baca en la Biblia nos hablaba de un lugar de llantos. Era un lugar que daba pena, un lugar que daba tristeza, pero Dios hizo una gran promesa de que ese lugar se podría transformar en un lugar lleno de agua, de fertilidad. Sabemos que el agua es vida, pero eso depende de nosotros. Y si hoy día tú estás en un valle seco, por tristezas, por situaciones de la vida, por relaciones, depende de ti. No depende de Dios, depende de ti, porque Dios ya hizo lo que tenía que hacer. El Valle de Baca es el valle del duelo. Lo conviertes en seco o en un manantial. Esa es tu decisión. Si estás enfrentando un valle hoy día, si estás en el Valle de Baca, es tu decisión cómo quieres que termine ese valle. Así que hemos visto todo lo que solamente, imagínense, en la Biblia hay muchísimos valles y cada uno de ellos tiene una aplicación metafórica para cada uno de nosotros los cristianos. Solamente 4 y hemos experimentado quizás los 4 en nuestra vida. Pero vamos a unir cada uno de estos independientemente del tipo de valle y lo que sucedió en 3 cosas que Dios quiere que recuerdes cuando estés en el valle. Porque Dios dijo que ibas a estar en el valle. Lo leímos en un principio. En el mundo tendréis aflicciones. No os extrañéis de la prueba y de la dificultad. No pienses, a mí no me va a pasar. Sí te puede pasar en cualquier momento. Y en esos momentos donde tu matrimonio no está bien, donde tus hijos, alguno de tus hijos no está haciendo las cosas bien, donde a lo mejor en el trabajo las cosas no están bien, quizás una enfermedad que estás enfrentando o una crisis familiar. Son tiempos de valle. Recuerda, por favor, lo que dice el Salmo 23, versículo 4. ¿Qué dice el Salmo 23, versículo 4? Usted se lo sabe, está en su hoja ahí, si no se lo sabe. Aunque ande... Entonces, recordando el Salmo 23, versículo 4, cada vez que te encuentres en un valle, recuerda que no estás solo, Dios está contigo. Y si usted se da cuenta, el PowerPoint está como que que era para mí. Y ahora lo estoy cambiando, porque tenemos que adueñarlo de la palabra. Y yo me quiero adueñar, y yo me recuerdo a mí, yo recuerdo que no estoy solo y Dios está conmigo. Si estás enfrentando un valle hoy, no estás sola, no estás solo, Dios está contigo. Pero recuerda que tú tienes que dejar que Dios obre en tu vida, que Dios trabaje. Porque las cosas no van a suceder porque Dios esté al lado tuyo, van a suceder porque tú dejas que Dios obre en tu vida. Es increíble que nosotros estamos en una ciudad que a lo mejor debería marcarnos mucho más en nuestra vida, que estamos en un valle. Pasas el puente Libertador y es el inicio de un valle. Hay hermanos aquí que yo conozco que viven en el valle. Y gran parte de nuestra vida ha estado en el valle. Y gran parte de los que están aquí, ¿cuántos de ustedes han estado en la punta de la montaña del valle? ¿Alguien aquí ha estado en la punta de la montaña del Valle del Elqui? En la punta, no en el valle, en la punta. ¿Sabes qué? ¿Por qué digo esto? Porque pasamos más tiempo en toda la vida en el valle que en la punta. Son muy pocas personas, y las podríamos contar con los dedos, que han estado en el cerro más alto del Valle del Elqui en la punta.
Porque acuérdense lo que dijeron los que perseguían a Israel. Dios está en la punta, no está aquí en los valles. Y David nos recuerda que Dios pasa más tiempo en los valles que en la punta. ¿Por qué? Porque tú y yo pasamos más tiempo, ¿dónde? En los valles que en la punta. Y Dios te está haciendo esa promesa. En el Salmo 23, versículo 4, lo que estábamos leyendo: aunque ande en valles de sombras y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El libro de Job, capítulo 12, versículo 22, dice: Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a la luz la sombra de muerte. Un hombre que estuvo en el valle y la pasó mal, para los que conocen la historia de Job. Casado, con 7 hijos, y en su momento viene un viento, una tormenta, bota un muro y le cae arriba de sus hijos. Y perdió en un día 7 hijos aplastados. Tremenda historia. ¿Cómo la vida puede cambiar en un momento? Se quedó con su señora. Es que tiene que saber la historia para poner esas caras. Le robaron sus medios de transporte, porque acuérdense que él comerciaba queso, vendía queso, y le robaron todo en qué podía llevarse el queso. Le llevaron los animales que producía queso. Quedó sin ni uno, pero quedó su señora. Sin trabajo, sin bienes, sin hijos, pero con su señora. Y algunas feministas están sacando pecho aquí, están diciendo: ¡ay, qué buena esa mujer! No se sabe la historia. Está calladita, hermana Adriana, porque no le conviene. Y a la final, ¿qué le dijo simpáticamente la señora a Job? ¿Saben qué les dijo, no? Partió suave. Púdrete. Así partió. ¿No tenéis plata? Se puso chilena. ¿No tenéis plata? Ni un brillo. Así que me voy. Increíble, y lo abandonó. Y Job quedó con un pedazo de una vasija quebrada, sentado sobre ceniza, porque tenía una urticaria desde la coronilla de la cabeza hasta los pies, que se rascaba con el pedazo de cerámica que se llegaba a romper su piel. Ahí se quedó, sentado en la ceniza, sin nada. ¿Y qué dijo él? Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a la luz la sombra de muerte. En el peor día de su vida, Job, él tenía esperanza de que Dios lo iba a sacar del valle de sombras y de muerte. En Isaías 43, versículo 12, cuando pases por las aguas, ¿qué dijo el Señor? Yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Y la llama es una hermosa promesa que Dios le estaba dando a Israel, pero es una promesa que debe recordarte cuál es el poder que Dios tiene. No tomes ese pasaje fanáticamente y pensando de que Dios te va a rescatar de todo eso. Te aseguro que no.
Te aseguro que si pones la mano en el fuego te vas a quemar, porque está hablando metafóricamente, aunque a ese pueblo le está hablando literalmente. Pero tenemos que entender que la promesa de Dios es esa, que yo estaré contigo, y es lo que nos dice el Salmo 23. El Salmo 73, versículo 26 dice: pero en cuanto a mí, si acercarme a Dios es el bien, he puesto en Jehová al Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Yo pongo mi esperanza en Dios, pero dice que debo acercarme a Él. Si estás pasando en valle de sombras y de muerte, tienes que acercarte en el valle de sombras y de muerte a Jesús. Si estás con problemas, tienes que acercarte a Jesús. Si tu matrimonio está en conflicto, tienes que acercarte a Jesús. Si tus hijos están con problemas, tienes que acercarte a Jesús. Porque no solamente porque tengas el problema, Dios está contigo. Dios está, pero tú tienes que acercarte. Por eso el Señor dijo en su palabra en el Nuevo Testamento: buscadme mientras pueda ser hallado, pídeme y se os dará. Pero en ningún momento el Señor dice: no, si yo te veo sufrir, yo voy a ir en rescate y te voy a ayudar sin que tú me pidas nada. No, Dios no funciona así, porque Dios quiere la humildad de nosotros para poder decir: te necesito. No puedo hacerlo solo, Dios. No sé cómo hacerlo, Señor. Y no sé si a ti te ha pasado. Yo he estado muchas veces en ese momento donde decirle a Dios: Señor, no tengo idea qué tengo que hacer. Ayúdame. Porque te va a pasar en cualquier momento en tu vida. Y ¿sabes qué? A veces, no digo que es lo ideal, pero muchas veces el miedo a muchas cosas que nos han enfrentado, que nos hemos enfrentado en la vida, nos hicieron acercarnos a Dios. Así dice las estadísticas. El 80% de la gente que está en una congregación buscó de Dios porque estaba sucediendo algo. Pues yo siempre digo algo que me enseñó mi pastor. Él me enseñó algo que el dolor motiva. Y él me explicaba muchas veces cuando hablábamos con Pastor David y compartíamos, él me decía que el dolor es una de las cosas que Dios puso para motivarnos, porque si no hay dolor, a veces no hay motivación. Pero no tenemos que mirar el dolor como algo negativo, sino que tenemos que mirar como algo positivo. Entonces, me acuerdo el Pastor David me decía: ¿cuándo vas al dentista? No voy nunca, pero las veces que ha ido, es cuando me duele. ¿Cuántos de nosotros vamos al dentista? Por lo regular vamos cuando hay un problema. ¿Cuándo vamos al médico? Por lo regular cuando, y hay algunos aquí que me incluyo, que a veces nos podemos estar muriendo: no, estoy bien. Y cuando mi señora me dice: vamos al doctor, no, si estoy bien, si se me va a pasar, tráeme una agüita con miel. Y no, y hay una enfermedad detrás. El dolor es un motivante. Y las enfermedades más peligrosas en el ser humano, ¿sabes cuáles son? Las que no presentan dolor. Porque el dolor es un motivante. Y si tú estás sufriendo o estás pasando alguna dificultad hoy, ¿sabes qué? Es algo bueno. Porque eso debería animarte a acercarte a Dios más, buscar más de Él, estar más aquí. Número 2, recordad que Dios tiene un propósito bueno para este valle. Dice la Reina Valera, pero contemporánea, que está escrita en un lenguaje más moderno, pero es la Reina Valera. Ustedes se lo saben, por si acaso lo tienen en su Biblia, si lo busca, lo compara. Dice: nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia, y la resistencia produce un carácter aprobado, y el carácter aprobado produce esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Es una gran verdad de Dios.
Si tú te das cuenta, si tú logras comprender aquello, es una gran verdad de Dios. ¿Dios puede hacer mal? ¿Dios puede traer mal? A ver, convencido, ¿Dios puede traer mal? No. Convénzase siempre, no. Ah, pero es que yo estoy sufriendo. No, Dios no lo hizo. O fue el mundo, o fueron tus decisiones, Dios no lo hizo. Ahora ese mal, ¿Dios lo puede transformar en bien? Pero Dios no trae mal. Pero se ha dado cuenta que siempre decimos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué no estás convencido de que Dios no trae mal? Dios trae bien. Dios tiene muy buenos planes para tu vida. Entonces recuerda que en los problemas que estés atravesando, Dios tiene un propósito. Si alguien pudiera alzar la mano y pudiera contar que producto de un problema pudo conocer a Dios y acercarse a Dios, levante la mano el que se identifique con eso. Sí, yo igual, yo soy uno de esos. Yo no solamente conocí a Dios, conocí esta iglesia por un problema familiar. No hubiera venido a esta iglesia si no hubiera habido problema familiar. Y hablaba no me acuerdo, si alguien me levanta la mano y se dice que con quién estaba hablando, pero estaba hablando con un hermano aquí. Parece que está el Félix, parece que te dije a ti esta frase. Si no eres tú, no importa. Pero, no, voy a decirlo, pero parece que no eras tú. Pero dije, ¿cuántas veces nosotros en nuestra necesidad o dificultad pensamos alguna vez ganarnos el loto o el quino? ¿A quién se lo dije? ¿No fue a ti? Pero a alguien se lo dije de esta iglesia. Ya nomás, no sé a quién, pero fue hace poquito, un par de días. Y yo le pregunté a esa persona si a él le hubiera gustado o te gustaría ganarte el loto y el quino. 8.000 millones de pesos. Le llega a brillar los ojitos a alguno aquí. Y yo creo yo sé que nos vamos a poner bíblicos, vamos a decir, no, porque esa plata es mala vida. Pero dime que no te gustaría, po. Si una cosa es que no es mala vida, pero dime que no te gusta. ¿A qué no le gustaría que 8.000 millones de pesos? No, pastor, yo ayudaría a misiones. Le ponen toda la espiritualidad al tema construiría un templo más grande. Siempre empezamos a divagar con esas cosas porque la conciencia que dice, ¿pero cómo? Pero le dije yo a ese hermano con quien estaba conversando, yo le dije, por lo regular los cristianos somos muy malos para ganarnos premios. Por lo regular los cristianos, desde ya hay principios bíblicos que Dios dice que no al azar y no a estas cosas. Por algo el Señor dijo con el sudor de tu frente, independiente de eso. Pero la reflexión que hacía con esta persona, yo le decía, ¿sabe cuál es el problema? Si nosotros fuéramos muy, muy exitosos, lo más probable es que el domingo no estaríamos en la iglesia. Sí. Si usted si hubiera ganado 8.000 millones de pesos hace un mes atrás, ¿sabe dónde estaría ahora? Pero hágase la pregunta, ¿dónde estaría hoy día después de un mes? Ay, los hipócritas, no, yo estaría ahí en la primera fila. ¿Cuándo? Nunca estaría ahí aquí. ¿Alguno que sea carnal y me diga dónde estaría? Levante la mano nuevo. No, un lugar, ¿dónde estarías tú, Jorge? En Egipto. Increíble. También, señor. Carolina, ¿qué te dije anoche? ¿Dónde me gustaría estar a mí? Dígalo fuerte, dilo fuerte. En Egipto. Pero sácate el loto primero, me invitáis, pues.
No estaba hablando de Egipto, no estábamos hablando de Egipto, del mundo, estábamos hablando del lugar, Alejandría, el Cairo. Porque alguien se saque el quino y nos invita. No estaríamos aquí, sinceramente. Por eso sufrimos tanto, para poder estar aquí. Por eso padecemos tanto, para poder estar cerca de Dios. Porque si estuviera todo bien, lo más probable es que no estaríamos ni aquí ni cerca de Dios. El dolor es un motivante, me decía mi pastor, y no se me ha olvidado nunca. Por último, recordar cuando estés en el valle que la recompensa durará para siempre si eres muy bueno en el valle con Dios. La recompensa de ser un hijo de Dios es eterna, durará por siempre. Y mientras más pases en los valles junto a Dios, esas son cosas que se van a heredar. Tus hijos las van a poder disfrutar. Cuando los hijos ven a un papá que ante la dificultad está ahí firme con Dios, esos hijos van a aprender a ser grandes seguidores de Dios. Cuando tus hijos ven que estuviste en el valle de sombras y de muerte con tu esposa, peleados, enojados, pero al final del día Dios los mantuvo juntos, se unieron, esos hijos van a entender que cuando haya dificultad van a estar ahí. Cuando a lo mejor nos equivocamos, hicimos cosas incorrectas, tomamos malas decisiones por A, B, C motivo, pero después ven nuestros hijos que nos hemos refortalecido, nos reinventamos, quisimos hacer las cosas correctas, de ahora en adelante, Dios está ahí. Esas son las cosas que ven nuestros hijos. Por eso, porque esta leve tribulación, los problemas que pasas momentáneos producen en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. Lo que hoy día tú sufres va a tener beneficios en el cielo. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas. A propósito, lea en su casa este salmo, que es un salmo espectacular. Lo voy a hacer rápido, pero piensen lo que dice el Señor, porque tiene que ver, este es casi está resumido el Salmo 107, el mensaje de hoy. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas, para que con los hijos de los hombres, porque sacía el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas. Amén. Morábamos en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes. ¿A qué cosa? Nos merecemos eso. Y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego de que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Tremendo salmo, que a lo mejor usted se necesita adueñar de él. ¿Estamos viviendo en la bondad de Dios? Porque Jehová es nuestro pastor. Vamos a orar. Padre, gracias Dios. Gracias Señor por tu palabra. Gracias Dios por aprender, por crecer, por seguir mejorando nuestra vida. Reconocemos, Dios, que a veces estamos en medio del valle y a lo mejor hay algún hermano que está aquí hoy día en medio de un valle. Pero creo que la palabra de Dios le da bastante información y no solamente eso, sino lo llena en su corazón para que tenga fe, tenga esperanza de que todo va a estar bien si hacemos las cosas correctamente. Yo sé, Dios, muchos de los que estamos aquí hemos sufrido, hemos pasado momentos difíciles, hemos estado en valles donde hemos derramado lágrimas, donde nos han dicho noticias que nos han realmente destruido, enfermedades, situaciones familiares, problemas de los padres, a veces como padre y a veces como hijo. Y pensamos que no se podía salir de ahí,
o tú piensas que no se puede salir de ahí, te quiero decir que sí se puede, porque Jehová tiene que ser tu pastor. Porque si necesitas a Dios en tu vida, a lo mejor no te das cuenta de que es el dolor el que te está llevando allá. Porque si no sufres, no buscas a Dios. Si no padeces, no confiamos en Dios. No podemos poner en práctica la fe y la esperanza que tenemos en Él. Yo te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que cambies esa mentalidad de esclavitud, que pensamos que no hay solución, que no se puede hacer nada, que las cosas están hechas así. El Señor dijo en su palabra en el libro de Lucas capítulo 2, que empecemos a llamar las cosas que no son como si fuesen. Que empezamos a decirle sí podemos, a pesar de que no lo veamos. Que tengamos esperanza en que las cosas van a llegar, los buenos tiempos vendrán, a pesar de las tragedias y los conflictos, las peleas y cuantas cosas más. Señor, perdónanos por las veces de pensar de que tú no tienes el poder, no tienes la capacidad o que tú no te interesas de mis problemas. Siendo de que David nos está diciendo a través de su palabra que aunque ande en valles de sombras y de muerte, tú estarás conmigo. Y Dios te está recordando en esta mañana que Él está al lado tuyo, acompañándote, pero tienes que pedirle que te ayude. Ora ahí donde estás y dile: Dios, ayúdame en esta circunstancia, en esta situación. O dale gracias a Dios por haber actuado la semana pasada o los días anteriores, porque Dios sí está con nosotros. Y hay personas que necesitan también entender y saber que desde su corazón pueden salir fuentes de agua viva, pero necesitan el agua que solamente Jesús puede dar. Obra en nuestros corazones y convirtamos esos valles secos en valles frondosos de abundante agua. Padre, gracias, mi Señor. Bendice a la congregación, bendice a cada persona. Tú conoces a cada uno con lujo y detalle. No haremos una invitación en esta mañana solamente porque esta es una reflexión donde todos los que están aquí, de una u otra manera, hemos estado en el valle. Algunos los han pasado bien, otros más o menos, otros los están en medio hoy día y a lo mejor el mensaje fue un mensaje de esperanza. Pero no nos olvidemos como creyentes que quizás mañana, en un año, o en un abrir y cerrar de ojos, vamos a estar en medio del valle. Por eso debemos recordar que aunque andemos en valles de sombras y de muerte, tú estarás conmigo. Gracias, mi Señor. Bendice a cada uno en el nombre precioso de Jesús. Amén.